Muy buenos días. A continuación, vamos a explicar el periodo preclásico. Los integrantes del grupo son los siguientes: Nicolás Chiguazuque, Camilo Pérez, Sofía Pérez, Jacob Quintero y Angélica Arteaga. Fase de asentamiento. Se dio entre el siglo IV a.C. hasta el siglo III a.C. De esta fase podemos resaltar que se buscó una igualdad entre los patricios y los plebeyos, pues ya que estos últimos seguían teniendo algunos privilegios, pero que los plebeyos en unas circunstancias, por ejemplo en las guerras, lograron tumbarlos. Pero sin duda, el que más destacó fue el plebeyo Publio Filone, que en el año 339 a.C. logró obtener el consulado, y después una dictadura que se aprobaron tres leyes, conocidas como las leyes Publilia Filonis. La primera, de censore plebeyo, decía que al menos un censor debía ser plebeyo. De Patrum Auctoritate decía que las leyes centuriadas no debían prestar aprobación de las autoritas patrum. Y tercero, de Plebiscitis, reconocía la constitucionalidad de las comitia plebis tributa. El derecho en la fase de apogeo. El ius civile petus fue el derecho que se dio en el periodo arcaico, que es el cimiento de los demás sistemas jurídicos del periodo preclásico, pero este evolucionó con las interpretaciones de los laicos. En este derecho el que impartía justicia era el pretor urbano, pues este solo mediaba las relaciones romano-romano. Tiene tres características. La primera, la exclusividad a los ciudadanos romanos. La segunda, limitación a solo las relaciones privadas. Y tercera, eternidad de sus principios fundamentales. Y su contenido era muy variado. Entre ellos se encontraban los sujetos de relaciones jurídicas como los ciudadanos romanos, los hijos emancipados, mujeres, peregrinos, etc. Los objetos de relaciones jurídicas, que se encontraban las potestades y los derechos reales y personales, la familia, la reglamentación del matrimonio, la adopción, el divorcio y la manumisión, las relaciones absolutas, que entre estos se encontraba el dominio y la servidumbre, y por último las relaciones relativas, que es el contrato. Ahora hablaremos sobre la fase de apogeo que se da desde el siglo III a.C. hasta el siglo II a.C. En esta fase se evidencia cómo la unión entre patricios y plebeyos permite que ellos, como romanos, comiencen a tener un mismo objetivo y encaucen sus fuerzas a la consecución de este. Su objetivo era la consecución de la expansión del Estado, y lo logran mediante las guerras, y es allí donde surgen las guerras saníticas, las guerras macedónicas, la guerra siríaca y las guerras púnicas, que permiten que Roma comience a ejercer una hegemonía sobre todos los demás estados que conquistaba, y que se posicione sobre todas las demás naciones, como provincias, permitiéndole establecer sus propias normas y recaudar, por ejemplo, impuestos, indemnizaciones y demás. Ahora bien, en lo referente al derecho que se da en la fase de apogeo, es evidente cómo el ius publicum contribuyó de manera indirecta a la transformación del ius civile vetus, en especial con la lex pretoria del año 242 a.C., que crea la figura del pretor peregrinus. De esta forma se continúa con la figura del pretor urbano, que se encargaba de administrar justicia entre los ciudadanos romanos, pero además, respondiendo a la necesidad de regular las litis resultantes de relaciones comerciales entre romanos, extranjeros y entre los mismos extranjeros, se constituye el pretor peregrino para administrar justicia precisamente entre estas partes. El procedimiento que desarrolló el pretor peregrino tuvo como eje fundamental la humanización, que se basaba en el iugentum y a su vez en el derecho natural. De esta forma, el pretor peregrino escuchaba a las partes, intentando acercarlas y omitiendo los formalismos arcaicos de los periodos anteriores, y proponía en últimas una fórmula de acuerdo para resolver el conflicto que había dado inicio al proceso. Es muy importante resaltar que este fue el inicio del procedimiento formulario que se usó posteriormente. El ius civile novum también reconoció unos tipos de instituciones que eran contratos consensuales, como la compraventa, la locación o arrendamiento, la sociedad y el mandato. Es importante resaltar que todos estos contratos tenían que incorporar además la buena fe como la base del vínculo contractual. Crisis de la República Romana. Esta se da a mitad del siglo II a.C. y los últimos años del primer siglo a.C. Las principales causas fueron primero la economía, ya que las conquistas en territorios itálicos trajeron consigo innumerables flujos de masas de esclavos que ocasionó que el sistema económico romano sufriera un revolcón.
Segundo, tenemos al ejército, ya que el exceso de guerras aumentaba la necesidad de adquirir militares bien armados y equipados. Tercero, la lucha de los esclavos, ya que estos se dieron cuenta de la importancia que tenían en el sistema económico de Roma y amenazaron con rebelión a menos de ser remunerados por su trabajo. Cuarto, las crisis y reformas agrarias de los gracos. Quinto, el conflicto que se generó entre Mario y Sila, en nombre de dos grandes partidos políticos que se oponían y que sumado a este periodo de tiempo se generan guerras sociales por la ciudadanía por parte de los itálicos y los latinos. Y por último, el acontecimiento que pudo haber marcado el fin de la República Romana fue el asesinato de Julio César a mano del Senado, y que después de conquistar la Galia y con sus guerras con Pompeyo y el Senado, vuelve a Roma para convertirse en cónsul y dirigir Roma, pero se preparó para convertirse en monarca absoluto, lo cual marcaba como una especie de fin de la República Romana. El asesinato de César llevó a que Marco Antonio incitara al pueblo a rebelarse contra los conspiradores, ya que el asesinato de Julio César tuvo un gran impacto social porque era muy querido por el pueblo, y que el Senado no tuvo la capacidad de controlar la situación ni de aprovecharse de esta, hasta la llegada de su único sucesor, Octaviano. Ahora hablaremos del ius honorarium. Este nuevo procedimiento de igual manera había sido acogido por el tribunal del pretor urbano y también se fundamentaba sobre la fórmula coexistiendo con el procedimiento antiguo de las leyes action, pero con la tendencia gradual a sustituirlo. La actividad del pretor urbanus y el procedimiento formulario. A partir de los últimos años del siglo III a.C., el pretor urbanus comenzó entonces caso por caso a evitar graves y notorios inconvenientes. Decidía decretar la reintegración del estado jurídico procedente como si estos negocios no hubieran existido. También podía ordenar su interdicción provisionalmente, tutelando de tal modo la espera de un futuro acertamiento judicial. Este nuevo procedimiento empieza a tomar una propia denominación, procedimiento formulario. La formación del ius honorarium. Este nuevo sistema jurídico con el tiempo empezó a denominarse ius honorarium, que se difundió sobre todo en el sucesivo periodo clásico. Honorarium con alusión al hecho de hacer de la actividad de los magistrados, o sea, de funcionarios vestidos de honores y que consecuencialmente ejercían sus funciones. Desarrollo del procedimiento formulario. Este procedimiento también se desarrollaba en dos fases. La fase in iure se desarrollaba frente al magistrado. Esta fase era posible solo con la presencia de las dos partes, el actor y el convenido. Y la fase apud iudicem se desarrollaba frente al juez privado, ludex privatus. Comenzaba en el momento en el cual las partes o el actor se presentaban efectivamente ante el ludex privatus. La estructura del iudicium. Para un mejor conocimiento del procedimiento formulario es necesario analizar sumariamente el iudicium procesal. La integración del iudicium estaba constituido por 4 partes: la iudicis nominatu, la pars pro actore, la pars pro reo y la iusium iudicandi. Las cláusulas esenciales del iudicium era la intentio, que en esta entraba el in iudice y el in factum, y la condemnatio. Las cláusulas accidentales del iudicium eran la demonstratio, la audicatio, la texatio, la prescriptio, la exceptio, la replicatio, la duplicatio y la triplicatio. La estructura estatal la podemos explicar de dos formas: en elementos constitutivos del Estado y elementos constitutivos del gobierno. Este primero se divide en 3, en población, territorio y gobierno. La población es la igualdad que lograron entre patricios y plebeyos y una paridad política, ya que todos eran reconocidos como ciudadanos romanos. El territorio hace referencia a la expansión, ya que Roma cada vez era más grande y conquistaba más terreno y siempre andaba en constante expansión. El gobierno, por el contrario, lograron una democracia, ya que fue una transición de la aristocracia a la democracia. Y los elementos constitutivos del gobierno lo podemos explicar en magistraturas, o sea que ya no había rey. Antes el rey era el magister populi, el jefe del pueblo. Las magistraturas lo reemplazan a él y en todas sus atribuciones y funciones, ya que tienen la acción popular en virtud de la democracia. Tiene que hacer un cursus honorum, lo que hoy se llama una carrera política. Es una escalera de abajo hacia arriba. Como primer paso tiene que ser cuestor, que administra la parte financiera. Segundo, un edil, que administra la seguridad en Roma. Tercero, un tribuno, que garantiza que exista una equidad.
cuarto, un pretor que administra justicia. Quinto, un cónsul que administra el poder ejecutivo. Y una vez se llega a cónsul hay dos posibilidades. Número 1, ser un senador, o número 2, ser un censor. El senador se destacaba porque era el que ejercía la luz, porque el pueblo era el que votaba por él. El censor regía por 5 años y hacía el censo, sostenía todo porque él era el que tenía el conocimiento para pagar impuestos. Y estos magistrados eran guiados por el Senado y los colegios sacerdotales. El Senado los guiaba en el ámbito jurídico y los colegios sacerdotales en el ámbito religioso. Y todo este sistema estaba alimentado por jurisprudencia y todo esto estaba sostenido en el poder militar, que era el exercitus centuriatus. Y el corazón de todo eran las asambleas populares, ya que en ellas se elegía todo. Muchas gracias.